Día, estuvimos en una ceremonia en el cementerio, en una romería, ¿no? Colocando flores, pero sobre todo evocando a José Carlos. Como ya se ha dicho, un personaje de una dimensión espectacular. Tengo 4 años en la dirección del museo y si conocía a Mariátegui antes, realmente me doy cuenta que no conocía nada de él. En estos últimos 4 años he aprendido muchísimo más y sobre todo mi opinión personal sobre Mariátegui realmente ha crecido de manera proporcional. Mariátegui desde pequeño ya nos daba luces de lo que iba a proyectarse más adelante. Una gran pena que hoy estemos recordando pues un año más de su muerte, porque un día como hoy, en la mañana, dejaba de latir ese corazón que es difícil de describir, pero un corazón con una fe inquebrantable en un futuro que estoy seguro todos aspiramos a que se construya. Yo tenía Guevara también, por eso que Sí. le Fanny me dijo Yo no me voy a lograr que no me corresponde. Bueno, entonces ahora nos toca el enorme honor de presentar a José Luis Ayala Olazábal. Él nació en Huancané 1 en 1942. Es poeta y yatiri. Además de cronista, ensayista, narrador y promotor de la cultura del Perú, particularmente de la milenaria cultura de la nación aymara. Ha escrito en lengua aymara y en castellano poesía vanguardista, poesía infantil, cuentos, novelas, crítica, teatro y ensayos. Su vocación transgresora lo ha llevado a hibridar géneros literarios y así ha escrito cronivelas, antinovelas, quipoemas y solemas. Su poema sinfónico, Zorro Zorrito, ha sido musicalizado por el maestro Edgar Valcárcel. Además, ilustra sus libros con alegorías que provienen del mundo andino y osados collages en los que, como anhelaban los surrealistas, se propicia el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas. José Luis Ayala estudió en la Universidad de San Marcos y en l'École pratique des hautes études de París. Tiene publicados más de 100 libros, siendo el más reciente Antiguo Viento de Nicaragua. Ha obtenido el primer premio de poesía surperuana, el primer premio de literatura popular, el premio de literatura César Vallejo con CITEC, el premio internacional de poesía DIP París. Ha dado recitales y conferencias en Berlín, en París y en Madrid. Ha participado en el primer encuentro de poetas y escritores latinoamericanos en Santiago de Chile, en la Feria Internacional del Libro de Torino, en Italia, al 19º Festival Internacional de Poesía de Medellín, en Colombia, y al 6º Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua. Con ustedes, nuestro poeta, nuestro yatiri, nuestro compañero, nuestro vicepresidente de la Asociación Amigos de Mariátegui, José Luis Ayala. Aplausos para él. Señoras y señores, amigos todos, muy buenas noches. Un saludo especial a Marcela, presidenta de la Asociación Amigos de Mariátegui, a Gustavo, al director de la Casa Mariátegui y particularmente a ustedes. Un tema que ahora
quienes manejan las ciencias sociales se preguntan cómo se ha formado el intelectual en el siglo XX. Es un tema sumamente hermoso, difícil, y al mismo tiempo hay que ver quién habla, qué ideología tiene para construir la imagen de un intelectual. Los intelectuales en el siglo XX vienen de tres vertientes muy claras. La universidad. Son intelectuales oficiales que estudian para ser funcionarios, para tener una adecuada herencia del pasado de sus padres y para ser fundamentalmente lo que se ha venido a llamar la clase dominante. La otra clase de intelectuales son intelectuales autodidactas, y ahí están dos intelectuales, Mariátegui y Churata. Y hay otros intelectuales que se forman de una manera también personal, pero que han tenido acceso a la educación secundaria. Estas tres clases de intelectuales forman lo que se ha venido a llamar la inteligencia en el Perú, la inteligencia del siglo XX. Y entonces, cuando uno se pregunta qué clase de libros han escrito, cada intelectual ha respondido siempre a la clase social a la que pertenece. Ribagüero, por ejemplo, ¿no? Un escritor como Raúl Porras Barnechea. En cambio, Mariátegui y Churata no terminaron la primaria, ninguno de los dos. El gran maestro de Churata fue el doctor José Antonio Encinas. Encinas se recibió de maestro primario en la Normal y se fue a Puno en 1905, y lo primero que hizo es llamar a todos los hijos de los trabajadores, de los obreros, de los empleados, porque su padre, Demetrio Peralta, tenía una zapatería y su padre era un anarquista, era director, presidente de la Sociedad Fraternal de Artesanos. Y entonces esa formación desde muy niño tuvo Gamaliel Churata al asistir a las conferencias de la Sociedad Fraternal de Artesanos. Ese encuentro entre Gamaliel Churata y el maestro Encinas debió haber sido formidable, extraordinario. Entonces Encinas, que es el precursor de la escuela social, recogió a todos los alumnos, hijos de trabajadores. Pero tuvieron un desencuentro entre Encinas y Churata se retiró de la escuela cuando tenía segundo año de primaria. Sin embargo, nunca Gamaliel habló mal de Encinas, porque cuando Encinas vivía en París y escribió un ensayo de Escuela Nueva, le envió desde París para que Churata lo prologara. Y en el prólogo Churata habla realmente de lo que fue Encinas como maestro primario y como forjador de un pensamiento andino que lamentablemente después se ha venido a llamar el pensamiento indigenista, ¿no? Pero que esa palabra no le da un valor semántico, mucho menos cultural ni político, a un movimiento con identidad andina. Y por otro lado tenemos a Mariátegui. Mariátegui, como ustedes saben, no terminó la primaria Mariátegui porque sufrió un accidente. Un niño de apellido Grieve le hizo mucho daño en la rodilla, ¿no? Y se retiró. Y entonces Mariátegui se dedicó en su cama de niño enfermo, accidentado, a leer. Las lecturas de Mariátegui y de Churata son totalmente distintos. Yo he revisado más o menos qué cosas leyó de niño Mariátegui y qué leyó más o menos Churata. Leyeron totalmente literaturas diferentes. Pero cuando coinciden Churata y Mariátegui,
coinciden en su correspondencia. Quienes no han leído la correspondencia entre Mariátegui y Churata no entienden lo que ha pasado en ese entonces en el Perú. Ese libro es absolutamente necesario entender, conocer. Se debe sin duda alguna a Antonio Melis el hecho de haber publicado las primeras cartas de Mariátegui. Pero esa edición de Melis no estaba completa. Y yo he revisado toda la correspondencia de Mariátegui, toda la correspondencia de Churata, y he hecho un libro, la correspondencia entre Churata y Mariátegui. Ese diálogo que establece Mariátegui a Churata es muy interesante. Le dice en una carta: lo que hay que formar es la conciencia social de los escritores. Dice Mariátegui: lo que hay que fundar es una tribuna del pensamiento latinoamericano. Y finalmente dice: el pensamiento político, la revista nos permitirá formar el Partido Comunista. En una carta establecida y publicada en este libro que les he traído, Churata lo invita a Mariátegui para que viaje a Puno. Y efectivamente Mariátegui contesta y dice: tal fecha voy a ir a Puno. Entonces Churata se desplazó a Arequipa para recogerlo a Mariátegui en su viaje a Buenos Aires. Pero como ustedes saben, Mariátegui enfermó y luego murió. Sin embargo, esas 3-4 cartas que aparecen entre Mariátegui y Churata respecto al viaje que tenía que hacer a Buenos Aires, aparece lo que Mariátegui tenía el propósito de hacer a Buenos Aires. Hacer, dice, una cátedra lo suficientemente capaz para invitar a todos los intelectuales y escritores a fin de debatir el porvenir de América. Es decir, que Mariátegui, después de la experiencia de Amauta, decidió tener una revista latinoamericana, una revista que permitiera, como dice Mariátegui, el debate de todos los intelectuales, pero no solamente de los intelectuales militantes del Partido Comunista o cualquier otro partido, sino, dice Mariátegui, abrir dice, las páginas para todos los intelectuales de América. Por eso es que Mariátegui le dio cabida a José María Ecure, y a quien lo ayudó muchísimo, y a quien le hizo su libro, y a quien le publicó poemas que nada tienen que ver con un compromiso social, es a Carlos Oquendo de Amado. ¿No es cierto? Oquendo venía a visitarlo a Gamaliel Churata. A partir de las 4 de la tarde, Mariátegui dejaba de conversar con sus amigos, digamos, intelectuales de la pequeña burguesía limeña, y a las 6 recibía a los campesinos. Aquí estuvo Mariano Paco Mamani, aquí estuvo Carlos Condorena Yucra, y le contaron a Mariátegui lo que sucedía respecto a las masacres. Es por esa razón que Mariátegui abrió una columna que se llama Proceso al Gabonalismo. Entonces, esa visión de Mariátegui amplia, universal, esa forma de entender, se iba a realizar seguramente en una gran revista en Buenos Aires. Mariátegui viajaba con un gran propósito, viajaba con un proyecto. Por supuesto, además de que estaba acosado por el gobierno de Leguía. Sin embargo, Mariátegui nunca tuvo miedo a estas actitudes represivas del gobierno de Leguía. De no haber sido la muerte de Mariátegui, seguramente que hubiéramos tenido una revista latinoamericana mucho más grande y mucho más amplia que Amauta. Entonces, para terminar,
Los intelectuales peruanos se han formado de tres vertientes. Y la vertiente que fue la más productiva, la más importante, es de los autodidactas. Es de Mariátegui y de Churata. ¿Cómo ha crecido Churata? Es increíble cómo Gamaliel Churata ha crecido. En enero viajé a París y de París fui a Tables a visitarlo a Ronald Forges. Y él ha escrito un ensayo soberbio sobre Mariátegui. Por supuesto, sobre Vallejo. Forges le ha hecho dar el premio Nobel a Vargas Llosa, eso a mí me consta. Él ha hecho un certamen para que le den. Pero además está trabajando sobre Mariátegui Churata y coincide en las conversaciones de la construcción del intelectual. Por eso es que hoy día que rememoramos la presencia sideral de Mariátegui, hay que decir que solamente, como decía Neruda, esta clase de hombres nace cada 100 años. Estamos esperando a un Mariátegui. En el mundo andino aymara, al que yo pertenezco, se llama el Hacha Ur. Ese día va a llegar. Los aymaras cantamos y ya vendrá el día, y ya va a amanecer. Ese gran día llegará. Y estamos a la espera también de que los ideales de Mariátegui se hagan realidad. Eso es absolutamente inherente y es un proceso dialéctico de todas las sociedades. Estamos aquí invitados por Marcela. Marcela, que es una mujer maravillosa y extraordinaria, ha hecho de Mariátegui otra vuelta la bandera de la libertad, la bandera de la cultura y la bandera de la liberación del Perú. Muchas gracias. Le pido perdón a Marcela. Y yo les he traído esta noche este libro, fíjense, este libro que se llama La correspondencia entre Mariátegui y Churata. Todo cuanto he dicho o he tratado de decir está acá. Quiero decir que quienes no conocen la correspondencia entre Mariátegui y Churata no entienden lo que Mariátegui muchas veces dice. ¿Cuál es la información que manejaba Mariátegui? Fundamentalmente Luis Valcárcel, Uriel García y naturalmente Gamaliel Churata. Les he traído este libro en una suma simbólica y ojalá lo puedan adquirir. Muchas gracias. Fuertes aplausos para nuestro poeta, nuestro Yatiri, José Luis Ayala. Un honor para la Asociación Amigos de Mariátegui tenerlo de vicepresidente de literatura y como Mariátegui es un intelectual, un político y un periodista peruano. Orador brillante, fue dirigente estudiantil, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, dirigente sindical del Magisterio, secretario general de la CGTP de Mariátegui, director del semanario Unidad del Partido Comunista Peruano, del que fue miembro del Comité Central y de la Comisión Política. Fue diputado por Lima de Izquierda Unida. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan El optimismo histórico, José Carlos Mariátegui en nuestros tiempos, Con la esperanza viva, Memorias de un comunista peruano, y Batalla de ideas, cultura y política. Actualmente dirige el portal Nuestra Bandera y la edición peruana de Resumen Latinoamericano. Me honro en presentar a uno de los fundadores y presidente de honor de la Asociación Amigos de Mariátegui, Gustavo Espinosa Montesinos.
Buenas noches, queridos amigos. En primer lugar, para agradecer la presentación, las palabras de Marcela, agradecer la presencia de Ernesto, el director de la casa, de José Luis Ayala, ponente esta noche también, de Fanny Palacio, la secretaria general de los Amigos de Mariátegui, y la participación de todos ustedes. Claro, nos reunimos esta noche para evocar la figura emblemática de José Carlos Mariátegui, al recordarse el 94 aniversario de su partida, de su paso en la historia. Al iniciar este evento, Marcela ha recordado una frase de Pablo Neruda. Pablo Neruda dice sobre Mariátegui: seguirá cantando el mar. Claro que sí. Hay que decir que esta frase de Neruda forma parte del texto que Neruda entregó cuando se pretendió organizar la publicación de los poemas a Mariátegui. Dentro de la colección de 20 tomos que se organizó por iniciativa de la familia Mariátegui a fines de los años 50 y a comienzos de los años 60. Recordemos que el tomo 9 eran los poemas a Mariátegui. Entonces en este tomo se recogen la poesía y los textos literarios escritos por distintas personalidades intelectuales y poetas en homenaje a Mariátegui. Se puede decir que eran los cantos de homenaje a Mariátegui. Por eso es que cuando le piden a Neruda que prologue estos cantos, Neruda quiere significar que esto que está prolongando es el inicio o es un conjunto de poemas y cantos, digamos, primarios, los que corresponden a una primera etapa, a una primera época del homenaje a Mariátegui, dado que sobre Mariátegui seguirá cantando el mar. Vale decir, sobre Mariátegui se seguirá hablando, escribiendo, pensando, analizando y desarrollando ideas e iniciativas. Y efectivamente así ha sido. En los últimos 3 meses, por ejemplo, se han publicado o se han dado a conocer algunas nuevas ediciones. Una de ellas la acaba de presentar José Luis Ayala, referida a Mariátegui y el escritor puneño Gamaliel Churata. Pero recientemente también en España se editó este libro, Sembrador de Ideas, de un peruano, Toledo Alcalde, que radica en la península ibérica, pero que sigue de cerca la cultura y el pensamiento peruano y que trabaja también la obra de Mariátegui y que ha publicado este libro en España y que luego se presentará acá en el Perú y se presentará también en la Casa Mariátegui, y que es interesante porque se refiere a una visión, casi podríamos decir, complementaria de la vida de Mariátegui. Digo complementaria porque habitualmente se ha pensado en Mariátegui el político, el pensador, el ensayista, pero también se ha desarrollado la idea de Mariátegui el periodista, el hombre de cultura, el trabajador social. Y ciertamente se ha observado la idea del Mariátegui el luchador, el combatiente,
aquel que enarbola la bandera de los trabajadores, la bandera del socialismo. Pero poco se ha desarrollado en el Perú la idea del Mariátegui como hombre que recoge las experiencias de su tiempo en los problemas de género, es decir, su opinión sobre las mujeres, sus concepciones sobre el feminismo, su idea referida a la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad de género, y ciertamente los asuntos derivados a la política de género que tienen desarrollo y dinámica propia y que han sido poco observados y poco atendidos por la intelectualidad peruana. Bueno, Toledo Alcalde analiza este tipo de expresiones a partir de las concepciones de la Mauta, es decir, desarrolla la idea de lo que Mariátegui piensa en relación a los temas de género, y es evidentemente una iniciativa novedosa, un aporte al pensamiento y al análisis de la obra de la Mauta. Pero también se ha presentado hace poco, en los últimos meses, en enero me parece, este otro libro, Por la creación heroica. Este es un libro que fue elaborado por iniciativa de Luis Gárate Sánchez, el director de Comunicambio, este portal de internet que tiene acogida y que recoge el pensamiento y el aporte de muchas personalidades del pensamiento peruano. Bueno, en este libro se toma en cuenta el pensamiento de Mariátegui referido a distintos temas: la política, la cultura, el arte, la literatura, las mujeres, los trabajadores, el pensamiento nacional. Y este libro es presentado además con mucha fotografía y con muchas ilustraciones, de tal modo que es una de las publicaciones mejor logradas que se ha podido conseguir en nuestro país en los últimos años. La idea al hablar de estos asuntos no es hacerle propaganda a estas publicaciones. La idea es señalar cómo, a pesar de que han pasado casi 130 años de su nacimiento y 94 años de su muerte, como dice Neruda, sobre Mariátegui sigue cantando el mar. Es decir, siguen escribiendo, siguen hablando, siguen pensando multitudes, porque Mariátegui es un hombre que recoge el sentimiento y la presencia de multitudes en la política, no solo peruana, no solo latinoamericana, sino mundial, porque es una figura internacional. Si alguna característica se le puede manejar mejor cuando se trata de definir el perfil de Mariátegui, es decir, que se trata de un internacionalista, pero de un internacionalista de verdad, no de un internacionalista que se pone el título de internacionalista para decir que le interesan los problemas mundiales, sino de un internacionalista que asume el análisis de la situación mundial para entender los problemas de nuestro tiempo
y los problemas de nuestro país. Por eso es que Mariátegui, por ejemplo, pudo decir en su momento que él había logrado entender mejor lo que pasaba en el Perú a partir de su experiencia europea. Casi textualmente, Mariátegui dice: a partir de mi experiencia de Europa pude conocer la realidad peruana. En realidad, entonces, partiendo del escenario global, pudo descender hasta la simiente, hasta el piso mismo de la tierra donde había nacido y había vivido, para comprender la naturaleza del suelo que lo había cobijado. Esta percepción internacionalista le permitió comprender los problemas de su tiempo y valorarlos. Por eso es que fue un observador de lo que pasaba en el mundo, fue un comentarista de lo que ocurría y además fue una personalidad que explicó a los trabajadores y a los peruanos en general los fenómenos de nuestro tiempo. No hay que olvidar que Mariátegui, desde joven, cuando comenzó a trabajar en el diario La Prensa, se vinculó al linotipo. El linotipo era el pequeño aparato a través del cual llegaban las noticias del exterior. Mariátegui recibía las noticias y las transmitía a los periodistas para informarles lo que pasaba en el mundo. Entonces era el trabajador del diario mejor informado cuando tenía 15 o 16 años, porque era el muchacho que trabajaba en el linotipo y por lo tanto estaba conectado con el escenario mundial. Y porque estaba conectado es que pudo percibir rápidamente los acontecimientos de su época. Y cuando en 1917 comenzó a pensar políticamente, pudo darse cuenta de la existencia de dos fenómenos complementarios. Uno de ellos fue la lucha de los trabajadores y el otro fue el ascenso de los pueblos para alcanzar la liberación social. Estos dos fenómenos confluyeron en tareas concretas. Fue la jornada de lucha por las 8 horas, que se desarrolló de manera tumultuosa y agresiva en enero de 1919, pero que estuvo precedida por la formación de organizaciones sindicales y por la transformación del anarcosindicalismo en el sindicalismo de clase, que asomaba más o menos con cierto caudal y cierta potencialidad en aquellos años. Y el otro fenómeno vino del exterior, fue la Revolución Rusa. Ese fenómeno universal que cambió el rostro del siglo XX y que abrió un escenario distinto para los trabajadores y los pueblos. Cuando Mariátegui conoció la Revolución Rusa, entonces pudo darse cuenta que había que enhebrar una y otra experiencia, a los actores de una y otra experiencia, a los trabajadores con la bandera del socialismo. Eso es lo que había descubierto Carlos Marx en 1848, cuando publicó junto con Federico Engel el Manifiesto Comunista. Eso es lo que había enarbolado Lenin en la Revolución de 1905, la Revolución Rusa,
la primera revolución rusa y que luego conduciría victoriosa en 1917. Y cuando triunfó la revolución rusa, Mariátegui aquí recibió eso no solo con expectativa, sino también con esperanza y con optimismo. Y por eso, en enero de 1918, Mariátegui acuñó esa frase célebre que siempre recordamos. Dice: asqueado de la política criolla, me enrumbé resueltamente al socialismo. Se refería efectivamente a la experiencia de la Revolución Rusa y a lo que comenzaba a asomar en la patria más allá de los Urales en esas circunstancias. A partir de allí, Mariátegui afirmó un ideal que luego confirmaría con su periplo europeo, porque cuando Mariátegui está primero en Francia, se vincula directamente con Henri Barbusse, que Henri Barbusse era el intelectual revolucionario más caracterizado de Francia en aquella época, el autor del Fuego, el hombre que había interpretado el dramático fenómeno de la Primera Guerra Mundial y que había formulado un llamamiento vigoroso por la paz para abolir definitivamente del escenario mundial el espectro de la guerra. Henri Barbusse era al mismo tiempo la personalidad más descollante vinculada a la Internacional Comunista, a la Tercera Internacional, y era el intelectual de la Tercera Internacional en la Francia de su tiempo. Y luego Mariátegui se va a Italia, y en Italia se vincula a Antonio Gramsci, a Palmiro Togliatti, a los fundadores del Partido Comunista Italiano, y por eso participa en 1921 en el Congreso de Livorno, que es el congreso que da lugar a la formación del Partido Comunista Italiano. En esa época se va a realizar también en Italia la Conferencia Económica Internacional. A esa conferencia, prevista para 1922, estaba programada la presencia de Lenin, o en todo caso, estaba anunciada la presencia de Lenin. Y Mariátegui, con gran empeño y con gran entusiasmo, se inscribe para participar en ese evento. Pero Lenin no puede concurrir por razones de salud. Y entonces lo representa un diplomático ruso muy caracterizado, Chicherin. Y Mariátegui habla con Chicherin, lo entrevista y publica la entrevista en la prensa peruana, lo que confirma la relación que Mariátegui quería establecer y estrechar con el régimen soviético. Y por eso es que Mariátegui en 1922 también forma en Italia la primera célula comunista, con el doctor Roe, con Palmiro Maquiavelo, que era un diplomático peruano, y con su amigo César Falcón. Los cuatro integran esa célula que se va a disolver en 1923, cuando Mariátegui finalmente retorna al Perú. Pero cuando se va a disolver esa célula, el último acuerdo que ellos toman
se refiere precisamente al retorno de Mariátegui al Perú. La célula se disuelve acordando encargar a José Carlos Mariátegui la formación de un partido marxista en el Perú. Y Mariátegui llega a Lima en marzo de 1923 con el propósito de cumplir esa tarea. Lo que no tenía previsto fue lo que ocurrió, el problema de salud. Ese problema de salud le había aparecido cuando era niño, y no por culpa de otro estudiante que lo golpeó, ese estudiante griego, sino por culpa de una enfermedad producto del hambre y la miseria en la que había vivido él y su familia. Porque lo que quedó establecido después es que lo que Mariátegui tenía era una tuberculosis ósea que se le había afincado en la rodilla, y eso fue lo que le generó la fractura de la pierna y luego la crisis que finalmente lo llevaría a la muerte en 1930. Pero en ese contexto, Mariátegui tiene que afrontar el agravamiento de su salud en 1924, lo que le obliga a diferir, a postergar el cumplimiento de sus tareas. Y por eso solo en 1925 y en 1926 puede comenzar a cumplir las funciones que tenía previsto. Puede publicar, por ejemplo, La escena contemporánea, que es el primer libro que se publica bajo su autoridad, y va a publicar también el primer número de la revista Mauta, que es la herramienta que Mariátegui utiliza para crear conciencia social, sentimiento patrio, espíritu de rebeldía y voluntad de lucha, que son los objetivos esenciales de la revista Mauta. Y ciertamente trabaja por unir a los trabajadores en torno a una central sindical que sería la CGTP, formada en mayo de 1929, y un poco antes el Partido Revolucionario, que él denomina en su momento Partido Socialista del Perú, al cual le plantea un programa de acción y de lucha de claro contenido marxista-leninista. Entonces, es la opción internacionalista de Mariátegui llevada a la práctica, convertida en bandera de lucha de los pueblos. Porque hay que decir que Mariátegui tuvo no solo la virtud de ser un pensador, un aportador de ideas, un ideólogo del movimiento, que con todo eso ya hubiese sido suficiente y bastante para garantizar su presencia en el escenario nacional. Pero no fue solo eso. Mariátegui fue también un activista social, es decir, alguien que trabajó de manera práctica, de manera concreta, de modo directo, por los objetivos que se había trazado. Y entonces comenzó desde organizando a los trabajadores hasta asesorando a la Federación Gráfica o a la Federación de Textiles, o participando en las reuniones de la fiesta de la planta en Vitarte, o dictando charlas en las universidades populares González Prada, o participando en las jornadas de lucha a través de sus proclamas, como la admonición del 1 de mayo, su mensaje al Congreso Obrero de 1927 y otros escritos sindicales. Y en estos escritos, Mariátegui insiste en formulaciones que deben ser absolutamente pensadas, estudiadas y analizadas
y sobre todo tomadas en cuenta, porque ocurre que en nuestro tiempo mucha gente que se considera mariateísta, que incluso se siente mariateísta honradamente y que ha leído en alguna ocasión algunas cosas de Mariátegui, sin embargo no se ha detenido en analizar los conceptos básicos, formales, esenciales del mensaje de la Mauna. En sus escritos sindicales, por ejemplo, Mariátegui nos plantea 3 cuestiones fundamentales. La primera de ellas se refiere al sindicato como frente único. El sindicato es un frente único de clase. En el sindicato participan por igual los trabajadores, independientemente cuál sea su filiación política, su raza, su origen o sus concepciones religiosas. Se integran en el sindicato porque el sindicato los une a todos. No puede haber entonces un sindicato con filiación política, ni un sindicato con filiación partidista. Cuando en el Perú se hablaba históricamente de la CTP aprista, se estaba calificando erróneamente a una organización sindical o poniendo en evidencia que el sectarismo de ese partido había destruido el concepto de la organización sindical como frente único para convertir al cascarón de la organización sindical en una herramienta de lucha con fines partidistas. Pero no podía hablarse de una CTP aprista, como no podría hablarse de una CGTP comunista, porque la CGTP tampoco puede ser comunista. Aunque sean comunistas todos sus integrantes y todos sus dirigentes, la central sigue siendo y tiene que seguir siendo un frente único de clase. Es decir, tiene la obligación de representar a todos los trabajadores por el hecho mismo de ser trabajadores, que tienen intereses comunes y objetivos comunes, tareas similares y funciones concretas. El sindicato es el frente único de clase. El otro concepto que es esencial es el de la unidad sindical. En general, el concepto de la unidad sindical, de la unidad social, de la unidad política. La unidad es la herramienta básica para la victoria de los pueblos. Los pueblos divididos y dispersos nunca consiguen nada. Los pueblos solo consiguen sus objetivos de clase en la medida que se ponen de acuerdo y que combaten de manera unida para lograr sus propósitos. La unidad es la garantía de la victoria. La unidad es la herramienta de combate. Y que la unidad es así, lo ha demostrado la experiencia viva de los pueblos. Nosotros hemos tenido en el Perú, por ejemplo, experiencias unitarias. Para hablar solo de los últimos 50 o 60 años, podremos recordar cómo el movimiento estudiantil de los años 60 fue un movimiento estudiantil unido, cohesionado, organizado, combativo, que hizo en abril de 1960 la primera huelga nacional universitaria y que hizo en mayo de 1964
la última huelga nacional universitaria, porque en este país solo han habido 2 huelgas nacionales universitarias, la de 1960 y la de 1964. Pero esas huelgas se hicieron gracias a que existía la unidad del movimiento estudiantil. Y esas huelgas no solo fueron expresión de la unidad, sino que al mismo tiempo esas huelgas generaron, consolidaron y fortalecieron la unidad. Es decir, jugaron un doble papel. Al mismo tiempo que fueron producto de la unidad, generaron más unidad. Cuando el movimiento estudiantil se quebró, pasada esa experiencia, nunca más ha sido posible hacer una huelga nacional universitaria en este país. Ni siquiera se ha podido hacer una huelga de un grupo de federaciones universitarias. Ni siquiera se ha logrado que existan las federaciones universitarias como tales y que se conviertan en herramientas de lucha representativas del movimiento estudiantil. Luego, en los años 70, fue posible construir la unidad sindical por la vía de la CGTP. La CGTP se convirtió en la herramienta de lucha de los trabajadores. Al maestro Ricardo Villanueva Imafú. Un aplauso para él. Residí más de 2 años en Italia, donde desposé algunas ideas y una mujer. La pieza que vamos a hacer en este momento es un fragmento de la carta que le dirige José Carlos Mariátegui a su esposa Anita Chiappe en 1926. Renací en tu carne cuatrocentista, como la de la primavera de Botticelli. Te elegí entre todas, porque te sentí la más diversa y la más distante. Estabas en mi destino, eras el discípulo de Dios. Como un papel corsario, sin saberlo, buscaba para anclar la rada más serena. Yo era el principio de muerte, tú eras el principio de vida. Tuve el presentimiento de ti en la pintura ingenua del 400. Empecé a amarte antes aún de conocerte en un cuadro primitivo. Tu salud y tu gracia antiguas esperaban mi tristeza de sudamericano pálido y sencillo. Tus rurales colores de doncella de Siena fueron mi primera fiesta, y tu posesión tónica bajo el cielo latino enredó en mi alma una serpentina de alegría. Por ti, mi ensangrentado camino tiene 3 auroras, y ahora que estás un poco marchita, un poco pálida, sin tus antiguos colores de Madonna de Siena,
siento que la vida que te falta es la vida que me diste. Emocionante imaginar este amor que se hizo carne en esta casa, que esta mujer a la que iban dedicadas estas palabras enamoradas era la dueña de casa, la señora de este lugar donde estamos ahora reunidos todos en nombre de su esposo, del hombre que la amó, del hombre que amó al pueblo, de la Mauta, de nuestro Mauta, José Carlos Mariátegui. Y de ese libro del que hablaba Gustavo, de ese libro de poemas, de pensadores y de poetas del mundo dedicados a Mariátegui, quiero leer unos versos, un poema hermoso de Juan Gonzalo Rosé. Os invito a pensar en esa muerte. Amigas, amigos, ¿hay algo más doliente que la muerte de un hombre verdadero, cuando aún su estación dictaba frutos? Ya sé, resulta fácil a veces, solo a veces, cuando alguna amargura el corazón nos colma, marcharse a ver el mar. Pero qué mar, amigos, es tierra del olvido, del consuelo, para la muerte de este hombre. Qué mar. Unidos meditemos esta ausencia ocurrida en el reino de la especie y a la hora de la pérdida más honda. En verdad os digo, no ha debido morirse José Carlos, al menos no tan pronto. Y sin embargo, cualquier fecha hubiera sido demasiado pronta. Lo contemplo pasar, silueta del combate sin permuta, en estampas distintas. Y lo cierto es que no sé cuándo parece más Mariátegui. Si uniendo a los obreros en torno a la causa del obrero, si ejerciendo solares magisterios en universidades populares, si hablando a los poetas de su visión profunda, o si sencillamente es más Mariátegui sentado frente a su máquina de escribir, redactando en el linde de la aurora los temas de la aurora, los cantos de la aurora, las humanas razones de la aurora. Oigo su voz, amigos, enseñando entre máquinas y estrellas las letras del amor elemental, del amor del oprimido al oprimido, del amor del diente por la hiena blanda, del amor de la luz por la ventana, del amor del patrón por el verdugo, del amor del gerente por el poeta puro. Amigos, él es nuestro Lenin. Solo le falta su octubre rojo, pero con cada día que transcurre
octubre está más cerca de su víspera. Pertenece a ese mismo libro del que habló Gustavo. Es un poema de Jacobo Hurwitz que yo he musicalizado y que tiene el arreglo del maestro Villanueva. Se llama El Retorno. Un día volverás, José Carlos Mariátegui. Un día se levantará la frente sin más, alto que las frentes flamearán los puños, y más alto que los puños, en un tiempo de canciones, tu nombre desplegará sus alas. Serás en el cone y serás en el mármol, serás en el torrente de las multitudes y serás en la raíz del hombre. Cuando el arado pertenezca a los labradores y la fábrica pertenezca a los proletarios, estarás, José Carlos Mariátegui, para quedarte sobre la tierra. Serás en las páginas de cada cerebro, en el pico que despierta los minerales dormidos, en el hacha que parta la leña, en la resina de donde brota el fuego. Cuando llueva la simiente en el surco, estarán sembrando tus dedos. Cuando se descargue el martillo en el hierro, estará forjando tu brazo. Serás el padre de todas las obras, abuelo de todos los niños. Cuando tú vuelvas, José Carlos Mariátegui, para quedarte sobre la tierra. Un día volverás, José Carlos Mariátegui. Un día se levantarán las frentes sin más, alto que las frentes flamearán los puños, y más alto que los puños, en un viento de canciones, tu nombre desplegará sus alas. Serás en el bronce, serás en el mármol, serás en el torrente de las multitudes y serás en la raíz del hombre. Y para terminar esta fiesta, una canción del querido cantautor Jorge Millones, que evoca esos tiempos de juventud en los que compartían Felipe Pinglo, José Carlos Mariátegui, Delfín Lévano,
en una noche estrellada. Una noche estrellada, a espaldas de Santa Clara, alrededor de un sueño de corazones obreros, corrían los años 20 y al joven Felipe Lindo le pareció que al Perú le estaban haciendo rico. Las voces como banderas con ritmos malabaristas, Delfín Levano cantaba y anarcosindicalistas, Mariátegui frente a él, Palmero sube a la palma, me lo contaba mi abuela, pues palma de Santa Clara. Retratos de Clara Pulga en una noche estrellada, que rompan todos los corchos para el corazón solidario y que se ahoguen las penas de todos los proletarios. En esta noche estrellada, mi abuela desde una foto, con su puñito en alto, me mira y me guiña un ojo. Corrían los años 20 y una joven cocinera le pareció que al Perú guardaba la clase obrera. Por eso estamos aquí, probando este balsecito, las voces como banderas, unidos en un gran grito. Y aquí como todo cambia, me late siempre a la izquierda. Yo nunca olvidé a mi abuela, pues palmas de Santa Clara.